Yo no tenía intención de intervenir, pero bueno, me ha pedido que presentara un poco el inicio de estas jornadas y muy breve, ¿no? Sabéis que conmemoramos el 40 aniversario del cierre, que se inició en el año 63, después de 430 días de lucha de trabajadores, trabajadoras, los sindicatos de clase, al final, en definitiva, todo un pueblo y toda una comarca contra ese cierre. Algunos me han dicho que por qué celebramos una derrota, y yo no creo que estemos celebrando una derrota, sino que primero que es un ejercicio de memoria de que algunos de vosotros y vosotras vivisteis esa época, la mayoría de los que estáis aquí la vivisteis, pero es un homenaje y recordar y reflexionar sobre lo que ocurrió hace 40 años y poner en valor a todas esas personas, trabajadores y trabajadoras, sindicatos, insisto, y el papel de las mujeres también fundamental en la lucha contra ese cierre y ese espíritu de lucha que hizo que todo un pueblo se uniera contra la muerte de un pueblo. Y yo creo que al margen del cierre de la fábrica, yo creo que se consiguió salir en unas condiciones razonables, y si no fuera por esos 430 días de lucha de todo un pueblo, no se hubiera conseguido lo que se pudo conseguir, ni seríamos el pueblo que somos ahora. Yo creo que al final, y el resumen es que somos un pueblo luchador desde la fundación del puerto de Sagunto en 1902, prácticamente. Hemos sido un pueblo obrero y precisamente eso es lo que queremos poner en mano, ¿no? La memoria obrera de un pueblo luchador, y que sigamos siéndolo en un futuro. Y sin más, bueno, le doy la palabra a los compañeros que nos ilustrarán la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Yo mismo, en representación de nuestra asociación APIPS, me va a tocar ser el presentador del tema y el ayudante del amigo Pepe Zamora. Y bueno, en principio, por deciros que se nos planteó el hacer esta conferencia para conmemorar la jornada de hoy. Para conmemorar la jornada de hoy, y pensamos en una conferencia que ya se había hecho hace un año. La hicimos en el centro cívico, la hizo Pepe, y la verdad es que fue muy didáctica y pensamos que sería quizá la mejor para ilustrar el día. Yo voy a presentar el currículum de nuestro compañero Pepe Zamora, y ya prácticamente le daremos la palabra a él para que os ilustre con su sabiduría, que tiene mucha. José Pérez Zamora nació en Puerto de Sagunto. Comienza su carrera profesional a los 14 años, tras conseguir una beca para cursar bachillerato, dirigiendo su aprendizaje al mismo tiempo hacia el sector de la electricidad en la Escuela Profesional de Altos Hornos de Vizcaya, fábrica de Sagunto. A los 15 años se matricula en la Escuela Oficial de Peritos Industriales de Valencia, en la especialidad de Perito Industrial Eléctrico, simultaneando las clases con la eficacia en un taller de reparación de motores y aparatos eléctricos. Programada la presentación del proyecto del fin de carrera en septiembre de 1959, tiene que posponerlo hasta marzo de 1960, debido a que la empresa lo manda a Alemania, en Frankfurt del Main, a la casa Harman & Braun, para su especialización en técnicas de regulación y control, para posteriormente, una vez acabado su periodo de formación, dirigir el montaje y puesta en servicio para la regulación de un horno Siemens de 80 toneladas de radio a acero, combustión con gas de horno alto, gas de hornos, de coque y aire. Ya en 1960 le nombran jefe de operaciones y montajes eléctricos con la categoría de perito eléctrico, disponiendo de esa titulación en la empresa Altos Hornos de Vizcaya, fábrica de Sagunto, en la que trabajó hasta su jubilación. Dentro de la empresa ha realizado las siguientes tareas. Fue jefe de mantenimiento eléctrico y electrónico. Asistió en 1970 a Berlín a un curso en la casa ERG para la regulación y control de motores con tristores. Jefe de mantenimiento eléctrico y mecánico
en la división de laminación en frío. Seguimiento de la puesta en servicio de una línea de electrocincado. Jefe del departamento de decapado en laminación en frío. Jefe de grupos y círculos de calidad en programas de calidad total, desde donde se jubiló a los 40 años de servicio en la misma empresa siderometalúrgica instalada en Sagunto. Nuestro amigo Pepe, en su tiempo libre, lo dirigía a dar clases de física y electricidad en la Academia Zamora, realizaba proyectos como profesional libre y fue monitor regional de vela y juez nacional de regatas de velas. Como reconocimiento a su trabajo, en enero del 2013, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia le otorgó el diploma en reconocimiento de toda una vida de entrega dedicada a su profesión. Y bueno, después de todo esto, imagino que habréis visto que tiene categoría de sobra para darnos un paseo por la fábrica. Muchas gracias. Le paso la palabra. Buenos días. Muchas gracias por asistir. Lo que ha dicho José, la mitad soy yo. Y vamos a hacer una visita virtual a una empresa que fue fundada en el año 1917 y proyectada por un ingeniero, Robert, que por cierto la proyectó muy bien. Como vamos a ir de visita, yo me voy a poner con vosotros andando y vamos a empezar. ¿Os parece bien? Perfecto. No sé si me oís bien o no. Bueno, vale, espera. Sí, esta es una vista general de la empresa. No se oye. Esta es una vista general de la empresa del año 60 y tantos. La siguiente. Esta es una vista de una maqueta que han hecho unos aprendices que aún están por ahí, y esta es la maqueta en donde vamos a hacer prácticamente el recorrido. Aquí tenemos una vista panorámica de los años 60 en donde están detallados cada departamento, su nombre, y tenemos, ya lo seguimos viendo poco a poco, de tal manera que la conferencia está basada prácticamente en esta panorámica. Vamos a recorrer paso a paso cada uno de los departamentos. Tenemos un esquema de los espacios que vamos a recorrer. Empezaremos por el puerto marítimo, y acabaremos una sorpresa donde vamos a acabar. El último es una sorpresa. Pasamos. Este es un esquema panorámico que yo considero que es la empresa, de tal manera que empezamos por arriba, por el puerto donde se cogen los materiales, un parque donde se aglomera, se van distribuyendo, una preparación y distribución. Primero se preparan esos materiales, y para prepararlos tenemos dos departamentos muy importantes para preparar esos materiales que luego vamos a empezar a hacer el hierro. Tenemos hornos de coque y sintering. Hornos de coque y sintering son los dos departamentos que cogen todo aquello que por el puerto o por el tren o por camión ha venido a nuestra fábrica. Después de que ya tenemos preparados los elementos para abocarlos en donde vamos a convertir un mineral en hierro, pasamos a los autos, que hablaremos de ellos. En medio de la factoría, y el que la proyectó sabía lo que se hacía, puso la central de fuerza, que nosotros normalmente le llamamos GAVE, que es gas, agua, vapor y electricidad. De tal manera que en esa central se regulaban esas 5 o 6 especies que son los que daban vida a la empresa. Pasando ya, y ya habíamos convertido, la central de fuerza ya había hecho su papel de que nos había sacado el arrabio del mineral que le habíamos puesto en lo alto, nos pasamos a hornos de acero, donde era acero,
hierro o arrabio que se llamaba, que suele venir con un coeficiente de carbono alto, hay que rebajarlo para hacerlo acero. De tal manera que el coeficiente de carbono, de tal manera que la dureza o presentación de un acero se mide por el grado de carbono que tiene. Del horno alto sale con un 0,7, 0,8, 0,9% y en el horno de acero hay que rebajarlo a un 0,2 o un 0,1. Después del horno de acero, cuando ya tengamos el acero, ¿qué hacemos con él? Pues industrializarlo. Lo industrializaremos en todo aquello para lo que lo queremos emplear. Queremos emplear para barcos, para bidones, para carriles, para vigas, que veremos cómo se hace. Después de la laminación hay que expedirlo, en el departamento de expedición, donde se expide todo aquello que hemos fabricado previamente analizado. Ahora lo vemos. Después de las expedido, pues tenemos unos elementos que son auxiliares, pero que forman parte de son talleres, oficinas, jardinería, costes y formación. Aquí he dejado aparte un puesto de socorro que también el que proyectaba la empresa ya lo puso en medio de la fábrica. Ahora lo señalaremos. Puesto de socorro donde se atendía con una ambulancia y con un servicio médico permanente, compuesto por ATS y enfermeros permanentes las 24 horas, se atendía todo aquello que podía venir. Pero me he dejado a mi derecha el laboratorio. Y si os dais cuenta, el laboratorio era el que mandaba en todos los sitios. De tal manera que cuando venían al parque de minerales o tal, el laboratorio tenía ahí su caseta de desmuestres en donde se analizaba los fundentes, la caliza y sobre todo el mineral. Después, el laboratorio estaba también en esta preparación porque era muy importante ver a qué temperatura y qué cantidad y cómo salía el material que luego teníamos que meter al horno alto. Por supuesto que este laboratorio entraba aquí porque el laboratorio analizaba el gas, el agua, el vapor, la electricidad venía por su cuenta. Y aquí viene, ya hemos transformado este acero, lo hemos transformado en un mineral, en un material para su construcción, Sí, póntelo. Sí. lo que hiciera falta. Entonces también ahí el laboratorio tenía su papel, es decir, se medía a la décima de milímetro las medidas y las condiciones aquellas por las que salía el material. Y seguimos con el laboratorio, seguía viendo a ver cómo se había acabado el material y lo que habíamos hecho de él. De tal manera que este es el cuadro sinóptico donde vamos a ver ahora departamento por departamento, desde que entra el mineral hasta que salen ya los expedidos los productos que hemos hecho. Así que, este es un plano general de la fábrica en donde están enumerados. Pasamos. La anterior. Queríamos empezar por aquí. Aquí es donde se construyó el puerto, que lo construyó precisamente la primera empresa que empezó a construir el puerto fue Sierra Menera, porque Sierra Menera era la que traía el mineral antes, en el año 1800 y pico, y entonces empezó a construir el puerto. Y por aquí vamos a empezar nosotros la visita, es decir, nos vamos a situar aquí, en ese punto que estoy yo, en donde vamos a ver la siguiente. Vamos a ver a entrar a este barco. Este es un barco de Solares que traía 30.000 toneladas de hulla y que las había descargado primero en otras minas, venía de Norteamérica, las había descargado primero en otras minas por el calado de nuestro puerto. Nuestro puerto tenía un calado de 15 o 20 metros y no podían parar todos los barcos. Este ya venía solamente con 30.000. Era un barco, pues posiblemente de los más modernos que había en aquella época. Estamos hablando del año 1970, muy moderno. Tenía sus grúas, él mismo descargaba
descargaba lo que traía, lo descargaba él mismo. Una anécdota muy sencilla es que cuando se averiaba alguna cosa en fábrica había gente que se la reparaba. Siguiente. Hemos hablado del encalado para este barco de Solares, la draga. Esta draga era, con su cajilón, trabajaba en este sentido, era la que tenía permanentemente preparado el canal de entrada. El máximo barco que entró fue este Solares y vino con la tercera parte de su cargamento. Después de la draga y siguiendo el camino que nos vamos viendo hacia fábrica, aparecía un palo de donde se hacían las cucañas del puerto de Sagunto y tirábamos patos. Ahora ya no tiramos patos. Entonces, seguimos. La siguiente. Siguiendo nuestro recorrido, viniendo desde la punta de Levante hacia el puerto, nos encontramos con esto que no sé si alguien que lo haya conocido. Eso era el cargadero de mineral de la compañía de Sierra Minera, que en aquel entonces exportaba mineral para Inglaterra, era donde más exportaba mineral. Entonces nos encontramos con esto. Hay que tener en cuenta que este es un montecarga donde se subían las tolvas y por ahí se descargaban. Se cargaban barcos hasta de 20 o 30.000 toneladas, que en aquella época ya eran buenos barcos. Seguimos. Nos metemos en el puerto comercial. El puerto comercial, seguimos, era donde se expedía todo aquello que hacíamos. Perfiles, chapa para barcos, bidones e incluso cemento. Pasamos. Este es el puerto comercial, que os he señalado antes, en donde se ven todos los barcos de carga. Y repito, ahí se expedía todo el material que se fabricaba. Vuelvo a decir, perfiles, que éramos carril de Renfe, carril de tranvía, todo tipo de perfiles industriales, chapa para barco. La chapa nuestra tenía buena cosa. Y luego ya, de nuestro tren, que luego veremos, chapa fina, bidones. Había una empresa que se llamaba Bielsa, que hacía los bidones, y Ferrolán. Ferrolán cogía nuestra tierra, ahora veremos de dónde coge Ferrolán su tierra, y hace el cemento que se llamaba Ferrolán, tierra de hierro. Seguimos. Fijaros que estábamos aquí, estábamos en el parque comercial. Este no es el Solares, pero es otro barco más pequeño, pero sí que nos metemos ya en el parque de carbones. Es decir, aquí se descargaba por un lado la hulla y por otro lado el mineral, y por un tercer lado la caliza. La caliza era muy importante para poner y purificar un poco el arrabio. Arrabio es el hierro fundido. Pasamos. Estamos en el parque de carbones y fijaros cómo se transportaba desde el barco hasta el sitio. Y aquí se cogía y se llevaba, ahora hasta dónde vamos a ir a otro sitio. Y aquí, una cosa, esta grúa que veis aquí, y esa, y todo el parque fue proyectado por Luis Centolla, que tiene una calle en Puerto Sagunto, tiene la calle Luis Centolla. Ese ingeniero fue el que hizo este maravilloso pórtico de cerca de 50 metros de longitud. Pasamos. Antes de pasar a Orceco, una anécdota muy buena, por aquí había una senda donde pasaba el ganado. Era la senda que se llamaba la senda del Rif. Por ahí pasaba el ganado, alguna vez el ganado bravo, y teníamos que tener cuidado que no nos pillara ningún toro. Que vienen las vacas, que viene el toro. Y que esta senda Grif venía desde Barcelona hasta Huelva. Ahora ya no existe. Pasamos. Hemos venido con el carbón del parque de carbones, hemos venido ¿veis aquí el carbón? A un sitio donde lo vamos a
a coquizar, es decir, vamos a hacer coco. Le vamos a quitar todas las impurezas que luego no nos valdrían para el horno alto. Entonces, este es un cuadro sinóptico de una batería de coco, en donde desde que se carga el carbón hasta su coquización pasan 16 horas. El coco sale no quemado, coquizado. Otra cosa es hecho ceniza quemado y otra cosa es coquizado, el coco. Este es horno de coco. Horno de coco, para que veáis, cuando el coco sale caliente, ahí estamos coquizando. Ha salido ya el coco, sus 16 horas de trabajo, y lo vamos a enfriar. Vamos a enfriar a una torre de enfriamiento. Este es el carro. Estos son obreros trabajando cuando los hornos de coco se empezaron a hacer nuevos. Una foto que encontré que me parecía que era bonita. Seguimos. Esta es la torre de enfriamiento que os decía yo. De tal manera, nos acordamos que cuando se enfriaba el coco, por aquí salía vapor que se veía desde Valencia. Era una maravilla ver cómo salía el vapor al enfriar el coco. Antes de pasar ese coco que hemos preparado para el relato, os voy a explicar una cosa muy buena. Dale una foto para atrás. Aquí mismo teníamos ¿qué hacíamos con el gas que se sacaba del carbón para coquizarlo? Sacábamos en aquella época, en el año 50, 48, 50 y tal, se sacaba brea, alquitrán, benzol y amoníaco para la tierra, abono para la tierra. En aquella época el alquitrán y la brea era muy importante sacarla. Entonces había un departamento que se llamaba destilerías. Cogíamos el gas a través de los extractores, lo purificábamos, lo pasábamos el gas por una cámara a 80.000 voltios, se le quitaban todas las partículas metálicas y entonces se destilaba y sacábamos, como os he dicho, benzol, brea, alquitrán y sobre todo amoníaco para el huerto. Según cómo trabajaba esa depuración de 80.000 voltios, así salía la cosa. Y teníamos un indicador que era un laboratorio. Cuando el abono, el amoníaco, que era amarillo, salía negro, decía, algún aislador hay por ahí que no va bien y el amoníaco no sale bueno. Y esa era la anécdota. Pasamos. Bueno, hemos cogido ese coco y a través de unas cintas nos lo hemos llevado al horno alto. Lo vamos a echar en el horno alto. Para echarlo en el horno alto, pasamos. Bueno, no, espera un segundo. Y os voy a explicar un momentín simplemente lo que es el horno alto. El horno alto, veis que se carga por aquí, se le echa carbón, mineral y fundentes. Y entonces, hay una cosa que sí me gustaría ver, cómo va aumentando, luego lo veremos mejor, la temperatura en lo que se llamaba panza del horno alto. Pero lo que sí que quiero deciros es, fijaros que aquí entra aire caliente. El aire con que se daba al horno alto entraba a 1000 grados. ¿De dónde cogíamos esos 1000 grados? De unas estufas que se calentaban por el mismo aire o gas que él desprendía. Es decir, de tal manera que al hacer la combustión del carbón y del mineral dentro de la panza, se desprendía una cantidad de calor que se aprovechaba para calentar el aire, y luego veremos de dónde viene. De tal manera que para la combustión del horno alto sea normal, hace falta mineral, caliza y combustión, aire caliente. De entrar el aire frío a entrar el aire caliente se ganaban el orden de 1 hora o 2 del tiempo de producción. De tal manera que ahora veremos
¿Cómo calentamos ese aire? Pasamos. Aquí tenemos una foto en donde, fijaros, que lo que yo resalto son estufas de aire caliente. Es decir, cada horno llevaba sus estufas. Era imprescindible. Porque el aire, veremos de dónde venía el aire caliente para el horno alto, ese aire que venía frío, entonces se calentaban las estufas. Y esto es una foto completa. Aquí tenemos un horno alto, otro horno alto, y cada uno llevaba 4 estufas, cada una sus estufas, para calentarse su horno de combustión. Pasamos. El trabajo era duro. Fijaros cuándo y cómo se colaba. Ahí vemos a un hombre colando con una protección que hoy en día está prohibida, es un traje de amianto. Hoy en día ya eso está prohibido porque el amianto sabéis que es cancerígeno, pero en aquella época no había otra y los quemados se pagaban de esa forma. Siguiendo. Muy importante saber a qué temperatura había salido ese agravio. Era importante porque podía influir en la composición luego del acero según la temperatura que hubiera salido. Estamos tomando de tal manera que hasta que la temperatura del horno no era del agravio, no era de 1600 grados, no se colaba. Duraba una colada de 2 horas y media a 3 horas. Siempre teniendo en cuenta con carbón solo. En la época ya, después, en el año 1980, se inyectó, en un horno se inyectó gasoil, fuera. Y entonces se redujo la colada cerca de 1 hora. Pero fue ya a última hora, ya en el año 1980 o por ahí. Era cuando pensábamos que esto iba a ir para arriba, porque primero lo vendíamos todo y con una buena calidad. Pasamos. Aquí tenemos una cuchara de agravio, se ve muy mal. Esto es, como el símbolo nuestro es el horno alto, me he explayado un poco en que conozcamos lo que es un horno alto. Os decía que se carga por arriba, se carga, y lo que sí que quería es que vierais la diferente temperatura que va cogiendo la panza del horno, hasta 1600 grados, en donde ya salía el agravio, que es el hierro fundido y la escoria. Hasta que no tenían esos 1600 grados, no se colaba. Esto es una foto de un hombre pinchando la colada. Pasa. Fijaros las 4 estufas, la panza, seguimos. Antes no había un vídeo antes del horno alto. No sé, bueno, esta es una foto. Ahora buscaremos porque había un vídeo de cómo se... Lo debo tener por ahí, debe estar por ahí, no lo veremos. Esto es una cosa que la fábrica tenía muy en cuenta, y es que cuando normalmente el refractario de un horno alto duraba 4, 5, 6 años, se apagaba el horno y entonces se ponía el ladrillo refractario nuevo. Entonces, siempre que se volvía a encender el horno, había una madrina que era la hija del operario más antiguo del departamento. La fábrica le compraba su traje, su peineta y tal. Aquí, como ya éramos el año moderno, ya no quiso peineta, quiso venir como haya queso. Estábamos modernizándonos hasta en esas cosas ya. Con el agravio, una vez que se ha colado, hay que no dejarlo enfriar, hay que darle su uso. Y entonces teníamos, que luego veremos, 2 depósitos donde se echaban. Pero si esos depósitos estaban llenos, había
instalación que se llamaba lingotera, en donde, en caso de necesidad, ese hierro fundido se colaba. ¿Para qué se colaba? Pues para luego hacer acero con él. Pero si no había más remedio, pues se ponía. Y ese departamento se llamaba lingotera, hacía lingotes. De tal manera que cuando venía la cuchara de Orlando, que no tengo sitio para echarla, que los cuentos están llenos, ¡pum!, a la lingotera. Y esa lingotera luego nos servía para hacer acero, los lingotes. ¿Sí? A mí me gustaría ver el vídeo, y no sé por qué me ha salido el vídeo ese. Porque es el vídeo de... Esa es la 26 por ahí, ¿no? La 25 o 26. Tenía un vídeo. El 22, es el 22. Tenía un vídeo. Construcción de 60 metros de altura sobre las bases donde se alzaba el original, construido en 1922. Fue en 1926 cuando dio su primera colada de hierro. Por la parte superior se introducía el mineral de hierro y el coque. En su interior, el aire de las 4 estufas inflaba la carga que, a medida que iba descendiendo y por efecto de temperaturas de hasta 1500 grados, se transformaba en hierro líquido o arrabio y escoria, la parte desechable. El arrabio era la base para obtener acero, una aleación de hierro más dura, maleable y resistente. Hubo 3 de estos hornos funcionando a pleno rendimiento durante los años más Bueno, yo quería que vierais ese vídeo para que, si el único monumento que nos han dejado es el horno alto, pues homenajeamos un poco al horno alto. Este horno alto nos han dejado, primero era de 300 toneladas día, y en el año 1969 se convirtió en 600 toneladas día. El que tenemos ahora es de 600 toneladas día, que es este. ¿En qué estaba sobre las toneladas? El diámetro del de 300 toneladas era del 4 y el de 600 toneladas era del 6,5. Eso se hizo en el año 1964 o 64 seguro. 64 seguro que reconstruyéndolo, haciendo una reconstrucción, había uno que se casaba y vino por ahí con una caja de puros y explotó una explosión. Creíamos que eran los puros del que se casaba, era el horno alto que se estaba haciendo. Pasamos. El horno alto necesitaba, no se le echaba el mineral como lo traía Menera, no, se preparaba y se hacía poroso. ¿Por qué? Porque el mineral venía tierra pura y entonces no hubiera habido buena ventilación, porque se necesitaba ventilar la combustión. Entonces lo que se hacía era mezclarlo con carbón y hacerlo en granos. Y entonces al horno alto se echaba mineral ya con carbón convertido en grano. Y eso se hacía en esta máquina, una máquina de sinterizar. En principio, en la época, ahora que vamos de visita, ¿no?, ya estamos modernos, antes habían cuatro máquinas de sintetizar. Luego ya, cuando queríamos que íbamos a abrir la expansión, se hizo esto que era una preciosidad. Llegó a producir 3.000 toneladas día de material poroso para el horno alto. Fue una instalación hecha con vistas a un futuro, ya te digo, llegamos a producir 3.000 toneladas al día de síntese. Era mezclar el mineral, que era tierra, carbón de coke, que primeramente había sido molido, y entonces esa mezcla junto con la caliza es la que se metía luego al horno alto, para que la combustión fuera fluida, fuera porosa, no fuera... Bueno, seguimos. Esa máquina necesitaba estar alimentada por un buen parque, y este fue un parque que se hizo, que llegó a tener hasta 60.000 toneladas de almacenaje, parque de minerales y carbones. Este fue
nuevo. Este era toda base de cinta transportadora, de tal manera que llegaba el mineral y el carbón llegaban directamente con cintas al sitio y volvían al horno alto con cintas también. Pasamos. En el horno alto, la cal que se echaba era la que absorbía los materiales que no necesitaba el arrabio, el silicio, y entonces habéis visto que cuando hemos puesto la foto de colar, por un lado salía el arrabio y por otro lado salía la escoria. ¿Qué hacíamos con esa escoria? Se la llevaba toda ferrolana, se la enfriábamos, la echábamos en una balsa de agua fría, se recogía y se la llevábamos a Ferrolán, donde hacía su cemento. ¿Qué pasaba cuando Ferrolán ya no quería más? La tirábamos al mar. Ahí tenéis cómo se tiraba al mar esa escoria, cuando ya Ferrolán decía, cuidado, que ya no quiero más, tirarla, y la tirábamos. Algunas veces iba mezclada con arrabio, con hierro, y pegaba unas explosiones que se oían hasta en Madrid. También es verdad que hubo una empresa inglesa que se dedicó a recoger todo, a limpiar toda esa playa, el hierro que luego nos vendía a nosotros. Sí. Bueno, y ahora ya llegamos a un punto neurálgico de la empresa, que os he dicho antes, la central de fuerza. De allí se distribuía el gas, el agua, el vapor y la electricidad. Se la llamaba GABE. Bien, es verdad que la electricidad al principio se la producía la misma empresa, pero luego ya era muy costoso. Y hablando de perras, lo que se hacía incluso es aquí, como la central está aquí, se puso aquí una subestación de Iberdrola. Entonces Iberdrola nos servía la tensión a 66.000 voltios y nosotros la transformábamos a 5.250 voltios, que era la que en principio nos daba la central. ¿Qué se hacía en esa central? Una cosa muy importante. La central tenía las candelas, ¿qué pasa? Este es un cuadro de la central, una foto de la central, en donde se ve esto que se producían ellos mismos la corriente, unos alternadores de 3.000 kilovatios, que ellos producían toda la electricidad para la fábrica y no nos hacía falta invertirla para nada. Y luego al fondo estaban unas máquinas que se llamaban soplantes. Soplantes que, la palabra lo dice, era la que soplaban el aire al horno alto. De tal manera que el aire frío lo producíamos aquí. ¿Cómo iban esas soplas? Eran unas turbinas que producían el aire y ese se venía de unas calderas, pasamos, estas calderas, unas calderas de vapor en donde se producía el vapor a 12 atmósferas para mover en principio, lo más importante, las soplantes, para inyectarle aire al horno alto, que previamente era calentado por las estufas, y también antiguamente lo que hacía era dar marcha a los generadores para producirse ella misma su energía. Este era el punto neurálgico y desde allí ya se distribuía la electricidad a todas las partes. Por ejemplo, las locomotoras eran todas eléctricas y se producía corriente para las locomotoras y para motores, para las grúas y tal, de esta misma central. Pasamos. Una anécdota muy buena es que en el año 40 a calderas venían tolvas de 20 toneladas de carbón y se descargaba la pala. De tal manera que le decían un hombre descarga y de tarea. El hombre descargaba sus 20 toneladas y se iba. Gracias a la técnica eso se pasó pronto. En el año 44 o 45 ya no se cargaba, era una cosa. Pero bueno, en principio sí. En principio las tolvas de 20 toneladas eran tarea de un día para el que quería coger algo. Yo la tiro y luego a lo mejor se lo lleva a su casa.
Bueno, cogemos ya el mineral, el arrabio, el hierro fundido, y nos vamos a ir a hornos de acero, nada más que donde lo vamos a transformar. Vamos a transformar el arrabio, el acero fundido, lo vamos a transformar en acero, según para lo que queramos emplear, según la calidad. Si es para carril, si es para viga, si es para barco, si es para bidones, según. Y ahí el horno de acero es donde le vamos a dar el grado de carbono para que cada acero vaya a su sitio. También es un departamento muy importante y muy duro. Pasamos. Esto es el cuadro de un horno Siemens, porque la fábrica tenía, vamos a ver 8 hornos Siemens, vamos de visita, vamos a ver 8 hornos Siemens, solamente vemos uno, y como veis, se cargaban. Y fijaros que aquí hay unas cosillas que no sé por qué se cargan, son lingotes de la lingotera, a pesar de que el horno primeramente ha estado cargado con la cuchara que venía de arrabio. Pero cuando había que hacer alguna mezcla o añadir un poco tal, se cargaban aquellos lingotes que os he dicho en la lingotera que nos hacíamos. Pasamos. También, como veis, hay algo de escoria, de tal manera que si en el horno colábamos 80 toneladas de acero, 10 toneladas eran de escoria. Esa escoria ya no se llevaba para, ya Ferrolán ya no la quería, porque ya llevaba alguna otra cosa que no era buena para, además de fundientes, llevaba alguna otra cosa para darle la calidad al acero, que ya Ferrolán ya no la quería. Ferrolán solamente quería la del horno alto. Pasamos. Empezamos, vamos a caminar, y lo primero que nosotros empezamos, que está precisamente pegado a la central, el parque de chatarra. Había un parque de chatarra en donde la chatarra servía para, en esos 4 o 5 cajoncitos que os he dicho que había en el horno alto, en el horno acero, pues había lingote y pedazos de chatarra. Esa chatarra era para darle más o menos utilizada al acero. Aquí hay una anécdota que lo digo también, pues eso, que venía chatarra de todas las partes del mundo, nosotros íbamos muy atrasados, y lo que buscábamos eran los rodamientos para hacer los patines, para hacer los patines, y vamos a ir probando. Seguimos el paso. Vamos a ver una cosa antes de ver cómo se fabrica, porque precisamente después de la nave de chatarra venía la nave de moldes, donde ya se cogía la cuchara, de acero que había colado un horno, y la pasábamos a estas lingoteras. Luego veremos qué hacemos con ella. Pasamos. Esta era la planchada de un horno de acero. Este es un horno, bueno, pues multiplicar por 8 y era toda la planchada. Uno de los trabajos más duros que había en fábrica, de los más duros, era repestañar un poco el horno alto, o esto, porque cuando estas puertas se abrían, la pared de ladrillo se había desgastado. Entonces había que, con esa temperatura, volver a hacer la pared. Era uno de los trabajos más duros que había en esta fábrica, es reconstruir estas paredes, porque entre colada y colada, estas puertas que se habían abierto para cargar, se habían cerrado para calentar. Por entonces, estos paneles de ladrillos se habían desgastado y había que cambiarlos. Se daba leche a la gente que lo hacía. Había un depósito de leche muy grande y todo aquel que quería beber leche, pues bebía, porque era lo que en aquella época se tenía. En vez de agua, a la gente se le daba leche. No se le trabajaba 8 horas, se trabajaban 10 minutos, hasta que la pared había sido reparada. Era el trabajo más duro que había trabajado. Seguimos. Os había dicho antes que veníamos con el arrabio y lo metíamos en un depósito. Aquí, este depósito que estaba calentado con gas de horno de coco, entonces servía de depósito para que la colada de horno alto fuera fluida. Había 2 depósitos, uno en la cara sur y otro en la cara norte.
manera que ahí cabían 600 toneladas de rabia. Ahí se guardaba hasta en hornos de acero lo necesitaba. Estaba mismo en horno de acero. ¿Os acordáis que os he dicho que se cargaba chatarra y tal? Pero cada vez también se cargaba. En fin, uno de los accidentes más grandes que hubo en la fábrica fue que este bulón, que se revisaban cada vez antes de una colada, se partió. Bueno, a la mola de San Quintín ahí. Seguimos. ¿Veis cómo cuela un horno de acero? El acero y lo que os he dicho de la escoria. Que en la escoria hemos dicho que esta ya no está, la tirábamos al agua. Pasamos. Con vistas a ir adelantando un poco, se cambiaron los hornos Siemens que tardaban 12 o 14 horas en una colada por un horno que se llamaba un convertidor que tardaba 3/4 de hora en hacer 40 toneladas de... ¿Cómo se conseguía esas 3/4 de hora? Porque le inyectábamos oxígeno. Se inyectaba oxígeno, claro, la temperatura que cogía era muy alto. En hornos Siemens, la temperatura se conseguía a base de gas de horno alto, un gas de horno de coke, y el horno 8 que se puso fue. Cada horno, cuando yo, no sé si os acordaréis, os he dicho que hacíamos alquitrán y brea y toda esa serie de cosas, cada horno llevaba su gasógeno. Es decir, escogía el horno, tenía su gasógeno y con el gasógeno, el gas que él mismo se producía, se calentaba, tardaba de 8 a 10 o 11 horas. Entonces, cuando ya dejamos de destilar el gas de horno de coque, porque no era económico, sí que era económico para ir quitando gasógenos. De tal manera que fuimos quitando los gasógenos y gas de horno de coco y gas de horno alto y viento era la combustión que había en los hornos Siemens. Sin embargo, aquí, como veis, hay una lanza de oxígeno. ¿De dónde venía esa lanza de oxígeno? Bien. Se construyó esta fábrica de oxígeno, que ya se la llevaron. ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde están trabajando? Porque la desmontaron y se la llevaron. Producía oxígeno y además también producía nitrógeno, porque la composición del aire es oxígeno y nitrógeno. Y el nitrógeno líquido es el que se emplea para curarnos las pulpas secas. Cuando vamos al dermatólogo, que con ese frío que está el nitrógeno líquido, está a menos 100 y pico grados de temperatura. Esta fábrica aún está trabajando. No sé dónde, pero aún está trabajando. Pasamos. Siguiendo el progreso, antiguamente cogíamos las petacas, lo que os he dicho que estaba colando el horno de acero, y las llevamos, ahora veremos cuando las llevamos, pero había otra cosa moderna, ya sacar la petaca ya directamente del horno de acero. Y entonces, desde el mismo horno de acero, sacábamos o bien las petacas, que son petacas grandes, y luego las laminábamos, o sacábamos slabs, que eran palanquillas grandes que luego también, y salían ya directamente la palanquilla. No hacía falta que fuéramos con las slabs que os he dicho yo. Directamente sacábamos la palanquilla y sacábamos lo que hacía falta para... Ahora veremos. Teníamos una de slabs y esta, que era de palanquilla. 4 líneas, que también están trabajando. Se las llevaron, me parece que los chinos, cuando la devolución nuestra, porque eran bastante modernas, y entonces las dos están trabajando, muy modernas, y claro, hacía que se recuperara mucho el calor, porque resulta que luego el acero que sacamos del horno de acero y llevamos a laminarlo, hay que volverlo a calentar. Sin embargo, aquí ya lo sacábamos directamente, sacábamos la palanquilla y tal. Seguimos. Yo aquí os
Os he dicho antes que el laboratorio era el alma de todo. Sigue. Pasa. Y había este esquema que os he hecho al principio, el laboratorio analizaba todo, es decir, todo lo que pasaba por la fábrica, el laboratorio lo analizaba, de tal manera que cuando venía un mineral, había ahí una caseta donde se analizaba el mineral, se analizaba la mezcla del azúcar, se analizaban los gases, analizaba las coladas, de tal manera que había una anécdota muy bonita. Fue la primera empresa de España que hubo una conexión directa entre laboratorio y horno de acero, de tal manera que se mandaba una muestra al laboratorio y por telefonía, telefax, que decíamos antes, por telefax, ya el hornero que estaba en el laboratorio sabía la cantidad de carbono que llevaba ese acero e iba corrigiendo. Como anécdota, eran una muestra, había hornero que antes del laboratorio dijera cuánto carbono tenía, ya lo sabía por la cantidad de veces que habían visto las muestras. Y se jugaban, ¿tú cuánto dices que tienes? 0,4, 0,1, 0, a ver, era una quiniela, a ver quién lo aceptaba. Bueno, y entonces seguía. Otra cosa que era muy importante era ver cómo salía, por ejemplo, nuestro carril, nuestras vigas, nuestros ángulos, nuestras chapas, y eso todo lo controlaba milimétricamente el laboratorio. Era por donde pasaba absolutamente todo. No sé qué hora. 12. Bueno, pues seguimos. Llegamos a Hornos de Fosa, que es donde veníamos con los, ¿cómo se llama? Hornos Bits. Todo el mundo nos España. Entonces, seguimos con los tiros. Estas petacas que traíamos que habíamos hecho en hornos de acero, estas petacas que habíamos hecho en hornos de acero se calientan en un horno de fosa y se pasan a laminarlas, pasan lo que nos tiran. Fijaros cómo las acabamos. Este puente es un puente que se llama un puente inglés, una anécdota muy buena. Se cayó al suelo. Un día estaban de reparación los eléctricos, que somos los que tenemos la culpa de todo, y no sé qué pasó, fueron a probar, ¡pum!, se cayó al suelo, a la otra parte, no mató a nadie ni nada, pero se cayó al suelo. Culpa de los electricistas. Pasamos. Junto a la fosa estaba la subcentral, que así como la central nos daba todo para abajo, para horno alto, horno alta, la subcentral nos daba energía para la parte de laminado, para la parte de acabados. Seguimos. Esta es la sala de la central. Eso sí que es bonito. Eso que estoy marcando, eso es un arranque con agua y sosa. Un arranque de un motor de 3.000 caballos con agua y salsosa, con agua y salsosa. Pasamos. Esas petacas hay que laminarlas y entonces las miramos, pasamos. Este es un tren, el tren Blooming que llevamos, que era el que esas petacas o bien las hacía palanquilla o bien las hacía placas para luego hacer. Seguimos. Esto es lo que el cuadro sinóptico del devastador de un tren. La palanca que hemos traído en el acero, la estamos haciendo en palanquilla o en slabs. Pasamos. La palanquilla era la que la calentábamos después y servía para hacer carril, para hacer viga, para hacer ángulo, para hacer perfiles industriales. Y eso lo hacíamos en un tren que se llamaba tren estructural. Ahí. Pasábamos la palanquilla y fijaros, incluso hacíamos edificios. Sabéis que en Valencia hay un edificio de hierro frente a la estación del norte. Hay un edificio de no sé cuántas plantas que se hizo todo de hierro. Pasamos. Esto es la nave de cilindros para preparar
lo que queríamos hacer, o carril, o ángulo, o lo que quisiéramos, seguimos. Pues, perdonad que vaya deprisa, pero es que están ahí. Seguimos. Y pasamos a un tren que era muy bonito, era un tren comercial, donde se hacía varilla para la construcción. Y fijaros cómo se laminaban, fijaros cómo se metía la palanquilla, se iba cogiendo, había 13 cajas hasta que salía lo que queríamos. Ahí tampoco se podía trabajar las 8 horas seguidas, había un turno y era bastante peligroso. Seguimos. Otra forma, fijaros la palanquilla, cómo va, hasta que sale. Todo a mano. Seguimos. Este es el motor principal el que hacía las palanquillas, que se quemó de tanto trabajar y estaban reparándolo. Fijaros las dimensiones que tiene. Bueno, aquí tenemos la nave de acomodos, en donde el laboratorio tenía su departamento. Ahí se milimetraba todo, dureza, dimensiones, de todo, absolutamente todo. Pasamos. Y, por último, porque ya estaba todo en orden y tal, pues se expedía. Bien camiones, bien en tren, o bien en lo que fuera, había una sala de expediciones. Seguimos. Venimos al tren de chapa. Os he dicho que antes el tren Blooming hacía o bien palanquillas o bien slabs. Las palanquillas iban para hacer perfiles comerciales y el slab iba para hacer chapa para barco. Aquí vemos cómo están laminando, cómo se laminaba. Pasamos. Esta es una foto una anécdota es que la cascarilla se quitaba con ramas de pino. Tiraban ramas de... Eso era muy bonito verlo. Hoy no lo vamos a ver, no nos da tiempo de verlo. Entonces, con pino, luego ya, en el año 1960 y tantos, se trajo una máquina que con 200 atmósferas de presión limpiaba la chaca. No hacía falta tirarle ramas de pino. Seguimos. Había un tren de chapa fina para alimentar a Bielsa. Bielsa era una empresa de bidones. Y entonces, mientras estuvo trabajando Bielsa, nosotros estuvimos haciéndole chapa fina para sus bidones. Cuando se acabó Bielsa, nosotros acabamos de hacer chapa fina. Seguimos. Hay que hablar 2 horas más de las cosas que faltan. Por ejemplo, para esta empresa hace falta unos buenos talleres generales que los teníamos. Teníamos unos profesionales como la Copa Pino que hacían todo lo que se le pusiera, campanas, engranes, todo. La escuela de aprendices se encargaba de que la gente se veía formada directamente a la escuela de obra. Y aquí teníamos unos talleres con unos profesionales que se lo rifaban. Cualquier profesional que salía de estos talleres se iba cobrando el triple a cualquier sitio. Esto es un taller de cilindros que no tiene más importancia. Sí tiene importancia porque aquí al final estaba el taller eléctrico, pero nada, lo dejamos fuera. Otro. Estos, los talleres que yo decía, talleres generales que aún están todas las naves allá, aún las tenemos todas las naves. Esto era una maravilla de maquinaria y de gente profesionales como la Copa Pino, en todos los aspectos. Seguimos. Y esta es la sorpresa. También tenemos nuestro taller de jardinería. Había una caseta en donde trabajaban 14 jardineros y son los que han plantado todos los árboles que ahora estamos disfrutando de ellos. Por aquí y por el pueblo, por el sanatorio, por tal, había un taller de jardinería en donde trabajaban 14 hombres. 14 hombres trabajaban. Esa era la sorpresa que el último taller. Y por último ya, hablando del personal, os quería hablar del puesto de socorro. El puesto de socorro estaba clavado en el mismo centro de la empresa, donde había un servicio permanente de médico, de ATS y de enfermeros y de ambulancia. Éramos el número 1 en España en tratar los quemados, con los mejores medicamentos y los mejores utensilios para tratar los quemados, que se trataban muy bien. Y yo, pues, ya os canso más. Esto ha sido lo que tenemos.
vamos justos de tiempo, pero si hay algo que preguntar, yo creo que es el momento. Esa otra pregunta. Frente a los en la gerencia, donde está el patio ese de fútbol, allí estamos. Pasas a la gerencia, Palabras. ¿Quién quiere intervenir? Sí. Bueno, soy Diego Sánchez, he trabajado en el Puerto Socorro. Para la gente que no me conozca, pues, soy de Sagunto, amigo de Pepe, he trabajado toda la vida en el Puerto Socorro. Yo entré en fábrica de pico y pala, todo lo que las minas, la segunda yo me podía haber recorrido toda porque entré ahí. Bueno, yo os he comentado que al trabajar en el Puerto de Socorro, pues tenemos un tipo de circunstancias que ocurrieron. Yo sé que Pepe, que ha sido usuario de Tesotrocosta, que tiene más de una anécdota, yo estoy seguro que nos querrá decir alguna de ellas. Y también quería comentaros que espero que estéis satisfechos en haber cobrado ya la mutualidad esa para los que trabajamos en la cantina. Mirad si la importancia y la trascendencia de la fábrica ha sido larga, que después de 40 años del asesinato de la fábrica aún continúan dando sus beneficios sociales, como por ejemplo el tema este que os he comentado de lo de la mutua y el beneficio. No solamente fue que atendió a los propios trabajadores, sino a todo el conjunto de la comunidad. Entonces, Pepe, pues nada, lo que te he dicho en un principio, cuéntanos alguna de tus anécdotas, porque yo sé que fuiste usuario durante un tiempo largo de la sanidad de la fábrica. Una anécdota y nos vamos. Teníamos el taxi en la puerta de la fábrica para ir a la boda de un amigo que se casaba en Teruel. Nada, el taxi preparado con 3 o 4 plumas, pero teníamos una avería precisamente en ese puente que os he dicho que se cayó. No se cayó ese día, pero teníamos una avería y estaba ahí con la avería, metí las manos donde no debía y me quemé las 2 manos. Ni fui a la boda, pero sí fui a la boda. Menos que fueron las manos. Menos mal que fueron las manos. Por meter lo que no debía. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.